Ciber-IoT Comunicaciones presenta un nuevo encuentro con la innovación y la seguridad industrial. Con el auspicio de CMC, Ciberseguridad OT, Industria Crítica, Servicios Esenciales y Operadores de Importancia Vital. Entrevistado por Maximiliano Campos. En esta ocasión damos la bienvenida a Eduardo Anguita. Y te quiero hablar sobre la ley marco de ciberseguridad. Si nos puedes comentar cuál es la visión sobre los desafíos técnicos más importantes que impone la ley marco de ciberseguridad 21.663 para los sistemas esenciales, sistemas de servicios esenciales. Servicios esenciales. Mira, a ver, hay un contexto acá en el fondo, es que hay una transición que está sucediendo en todo el mundo, que esencialmente la tecnología ahora es un elemento crítico no solamente de los negocios, sino que de la defensa nacional, de la seguridad nacional. Hay un elemento de estabilidad nacional que está asociado a la ciberseguridad. Entonces, a medida que hay más tecnología, evidentemente los riesgos que provienen de esta tecnología aumentan. Entonces, hoy día la verdad es que si no funciona la tecnología, no funciona nada, y eso se transforma en vectores de ataque que pueden ser utilizados por terceros, que pueden querer estar buscando o beneficio personal o desestabilizar un país. Entonces, desde ese punto de vista es donde se crea, y este es el contexto un poco de la ley en dos palabras, se crea en Europa, hay una directriz que es la NIS, donde se establece desde la perspectiva europea cuáles son, en el fondo, industrias que son críticas, cuáles son los pasos que deben tomar. Y de ese acuerdo europeo, todos los países dijeron vamos a hacer una ley, hablando de Europa, vamos a hacer una ley en 2 días. Lo que hizo Chile venía saliendo, hace un poquito, lo vamos a hablar también, de la ley de protección de datos personales, una nueva versión, y Chile dijo, mira, como hicimos la ley de protección de datos personales basados en GDPR de Europa, nos parece que es razonable que la norma de ciberseguridad sea basada en la NIS, que es la norma europea de la directiva europea. Entonces, solo para darte ese contexto, en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Entonces, que se crea desde la perspectiva chilena una norma que está basada en una directriz europea que es coherente con otras normas que hemos sacado en Chile, que también son de directrices europeas. Las directrices europeas tienen lo distintivos que son bastante, son normas que son muy intensas, que son regulatoriamente más bien pesadas y que tienen bastantes requisitos. Entonces, yo diría que, y tal vez te dejo hacer la siguiente pregunta, el primer gran desafío aquí, Maximiliano, es que es un nuevo mundo. En Chile no había norma de ciberseguridad, como tampoco teníamos una norma tipo GDPR de datos, como tampoco teníamos hace, 2 años atrás, delitos informáticos bajo la nueva ley de delitos económicos. O sea, la verdad es que en Chile el desafío está en un contexto que es más grande, que es el avance de la tecnología y, asimismo, la creación de estas normas que son increíblemente intensas y que van a necesitar de una mayor, en el fondo, observación por parte de la empresa. Y por lo tanto, y cierro con esto, que como decías tú, de los servicios esenciales, ¿qué es lo que dice esta norma? Y voy a después irme un poco más a la orgánica, pero lo primero que dice es que hay ciertas industrias que son críticas, y esas industrias son, la verdad, son más creo que son 12, o son más 14, son sector eléctrico, agua, telecomunicaciones, infraestructura, servicios digitales. En el fondo hay una serie de industrias que son consideradas críticas, ¿ya? Y como son consideradas críticas, esas industrias tienen obligaciones hoy día bajo la ley que son más intensas. Y está el gran conjunto. Entonces, oye, tenemos sector eléctrico, como decía, banco y finanzas, farmacéutico, poder judicial, porque también aplica el Estado, seguridad social, el Congreso, en fin, los prestadores de salud. Ese es el gran conjunto de empresas que van a quedar obligadas. Lo que significa ahora, y qué es lo que dice, además de eso, es que hay ciertas empresas dentro de este conjunto que son los operadores de importancia vital. Los operadores de importancia vital son un subconjunto de los servicios esenciales que son empresas que por su valor estratégico, vamos a decir, esto no es duro, esto es, la verdad es que es bien cualitativo.
la dependencia crítica que tenga el Estado chileno a estas empresas o el impacto significativo que pueden tener, el fondo, que dejen de operar por un ataque informático a la seguridad nacional, al orden público, a la provisión de servicios básicos, al bienestar de la población, esas empresas son determinadas que van a ser operadores de importancia vital. Y el proceso, dale nomás, Maximiliano. No, pero continúa, mira, pero es como de lo mismo, es para relacionar, mira. Entonces, para preguntarte directamente, entonces los sistemas esenciales y los OIV, los operadores de importancia vital, ¿cómo interpreta la definición de estos mismos? Ya que la ley es que la que busca dificultades que en la implementación práctica, aquellas que no estaban habituadas a protocolos de ciberseguridad estratégico. ¿Cómo se interpreta en la ley? Claro, lo que sucede es que muy buena pregunta. Finalmente y aquí están los desafíos en el fondo. Entonces tenemos a medida, si tú eres un servicio esencial, en cuanto servicio esencial, tú tienes un cierto umbral de requerimientos que los podemos conversar al tiro. Y luego si eres operador de importancia vital, se te aplica un estándar aún más alto. Entonces, ¿qué es lo que... Y vamos a entrar al tiro de los requisitos, que va un poco a tu pregunta. Entonces, si tú eres un servicio esencial, tienes ciertas obligaciones que son más bien de base, que se llaman, ¿ya? Que son deberes generales de ciberseguridad, que están en la ley, si no me equivoco, en el artículo 7, que es al final aplicar medidas técnicas organizativas físicas permanentes, es decir, aquí estamos hablando del grupo grande, de servicios esenciales. Y la ley es en este sentido genérica. No establece un parámetro técnico específico, sino que más bien habla cómo son las leyes. Después habrá un reglamento, y vamos a leer también de la ANSI, que es la que está encargada de eso. Pero en general, si uno es un servicio esencial, está en esta industria o en estos rubros, tienes que aplicar medidas técnicas organizativas, físicas permanentes, es decir, tienes que tener un firewall, tienes que tener acceso, tarjetas de acceso, o sea, y ahí cualquier persona que se entienda en el mundo de ciberseguridad te va a decir, hay que poner algunas barreras que son físicas, otras que son técnicas en torno al tema de ciberseguridad. Se habla de que hay que gestionar los riesgos en forma continua, es decir, tú como empresa ahora tienes que iniciar un proceso en el cual tú dices, oye, estos son mis activos, que son relacionados a ciberseguridad, mis activos tecnológicos, el riesgo que los ataquen es de 0 a 5, estoy inventando. Entonces yo tengo que estar siempre mirando cuál es el riesgo y estar atento al mercado y al mundo. Y resulta que, por ponerte un ejemplo, en el mundo hoy día, el último informe que salió de un proveedor de ciberseguridad grande, hablaba que el vector de ataque hoy día son los utilities. Es decir, se está atacando, en Latinoamérica están atacando mucho represas, están atacando electricidad, agua. Entonces resulta que esos son vectores que tú tienes que tener claro y por lo tanto tú tienes que estar siempre atento, entonces hay que gestionar el riesgo y eso es algo que tú tienes que ser capaz de probar y por lo tanto es algo que tienes que tener escrito. Y lo otro importante que te pide los deberes base es la continuidad del servicio, es decir, tú tienes que tener continuidad operacional y esto cualquier persona que se dedique al rubro entiende que en el fondo ¿cuánto tiempo puede funcionar tu empresa si todos los sistemas están abajo? Tienes un sitio de contingencia, tienes respaldo en los servidores, en fin. Y al final eso tiene que ver con la resiliencia de tu servicio. Y los otros deberes generales son deberes de alerta, de reportar incidentes. Tú, cuando hay un incidente, que es un incidente real, no es que sea solo un ataque, hay que distinguir entre un ataque que es que alguien intenta entrar a tu sistema versus que alguien logró entrar. Entonces, si tú logras entrar en un sistema, se produce el ataque y el ataque es exitoso, tú tienes que notificar a la ANSI. La ANSI es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que dispuso una plataforma que existe desde antes, pero que es el CECIT. Entonces, tú como servicio esencial tienes que estar, y esta es una de las obligaciones, tienes que estar inscrito en el CECIT. Ya, de hecho, hay un instructivo de cómo uno se inscribe. Y inscrito que estás en el CECIT, tienes algún tipo de evento, debes notificar. Debes ir y decir, oye, tuve un evento. Y después hay ciertos plazos, ahí no necesito tanto detalle, pero es rápido, es decir, estamos hablando de, estos son horas, no estamos hablando de semanas ni mucho menos, para hacer la primera informada, y después tienes que hacer una actualización y después un informe, es decir, las empresas entonces, voy a dar 2 pasos atrás. Entonces resulta que antes no había nada,
la verdad es que la mayoría de las empresas que son servicios esenciales, Maximiliano, la verdad es que no tenían tan claro el tema de la ciberseguridad. Algunos ejemplos muy sencillos: una empresa que presta servicios digitales, la gran mayoría tenía ciberseguridad, tiene sus cosas en la nube nomás, pero no tiene continuidad, no lo tiene determinado. Un PMGD, un pequeño generador eléctrico que genera menos de 9 megas, resulta que también son negocios que son limitados en su dimensión, van a tener que comenzar a pensar en estas cosas que probablemente ni siquiera están en sus modelos de negocio. Entonces, hay un desafío. Y solamente algunas ideas generales sobre el OIB. Si eres OIB, tú tienes que generar un plan de seguridad de la información. Y un plan de seguridad de la información es esencialmente la autoridad, la ANSI, no ha dicho cuál es la certificación exacta que más le gusta, pero efectivamente lo que tú tienes que tener es un programa de tipo ISO, una ISO 27001, por ejemplo. En el caso eléctrico está la NERC, ¿no? Tienes que tener tu NERC. Entonces, pero implementar una ISO, aquellos que también saben de este tema, es muchísimo más intenso, tiene muchos más pasos, tiene muchos más elementos. Y además el artículo que refiere a este tema exige otras cosas. Además del plan, te pide planes de continuidad, ya no que lo tengas genérico como era para los servicios esenciales, sino te pide planes de continuidad y ciberseguridad, te dice que tienes que certificarte, que tienes que capacitar, tienes que tener un delegado de ciberseguridad, tienes que tener simulacros de ataque, es decir, ser OIB, ya desde nada servicio esencial era muy, muy intenso. Y resulta que ahora de servicio esencial a OIB es probablemente aún más intenso y más profunda el cambio que tienes que hacer. Eduardo, y preguntarte, ¿qué riesgo enfrenta un OIB que no logra acreditar el cumplimiento con los plazos establecidos? Lo que sucede es que al final aquí estas leyes y esto se enmarca en una serie de todas las normas chilenas que están saliendo actualmente, y trato de contextualizarlo así, Maximiliano, porque al final te voy a decir el número, es una locura. Entonces, todas las normas que están saliendo ahora son normas que son proclives al cumplimiento, es decir, por mucho tiempo la lógica de nuestro legislador era más bien que aquel que faltaba a la ley te podía tener una actitud más bien reactiva, es decir, lo veía en juicio o en la instancia administrativa, o pagaba la multa, que no era muy alta, y después reparaba el daño y ya estaba todo bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas normas tienen una estructura sancionatoria muy intensa, es decir, son sanciones de muy alto valor, y obviamente que no solamente muy alto valor, sino que son normas que un profesor que hace una charla el otro día hablaba de atrocista, es decir, son leyes que tienen 3 niveles de multa: leve, grave y gravísima. Si te das cuenta, no hay una multa media, o es leve o es gravísima. Y usualmente la reincidencia es una agravante que transforma las multas leves en graves, ¿ya? Entonces, si una entidad resulta que, y hablemos de cosas muy concretas, tú eres un servicio esencial, es decir, este gran conjunto de industrias que están sujetos a esta norma. Yo te mencionaba las obligaciones básicas del artículo 7 respecto a las obligaciones básicas, que es tener estas medidas básicas de control. Entre ellas, inscribirse ante el CECIP. Resulta que no te inscribes ante el CECIP y por alguna fiscalización se dan cuenta que no estás inscrito en el CECIP. La agencia ya existe y está fiscalizando. Esa es una multa leve, ¿ya? Las multas leves llegan, si eres un servicio esencial, hasta las 5.000 UTM. Y si eres un OIB, hasta las 10.000 UTM. Entonces, ¿y sobre lo mismo, sobre el cumplimiento y la fiscalización? ¿Cómo visualiza la coordinación entre la ANSI y organismos sectoriales como la SEC para evitar solapamientos o criterios dispares? Lo que pasa es que aquí, y esto un temón Maximiliano, ¿no? O sea, lo que pasa que
hay una norma, y aquí no me quiero poner extremadamente jurídico, pero la norma se llama el non bis in idem, es decir, por el mismo hecho y fundamento, en teoría no te pueden sancionar dos veces, ¿ya? Entonces, digamos que esto es la teoría. Entonces, resulta que tú tienes un evento hoy día, y esto también es algo que se ha discutido mucho, hoy día tú tienes un evento de ataque informático sobre la red eléctrica. Se generan inmediatamente dos líneas que son ya están trabajando en unificarlo, por si acaso, pero hoy día son paralelas. Tú hoy día tienes que notificar al coordinador y tienes que notificar al CECIR. Y cada uno tiene sus propias reglas. Tienes que mandar el mail a dos partes distintas. Y resulta que se te encuentra a ti que tuviste algún tipo de responsabilidad en esto, que no tenías las medidas de seguridad, va a llegar la ANSI y te va a multar. Digamos que encuentra que es grave, las graves son, en el caso de los servicios esenciales, hasta de 10.000 UTM, y después va a llegar el coordinador eléctrico y también te va a multar. Y tú vas a decir, pero es que non bis in idem, no me puedes multar dos veces por el mismo hecho. Y tal vez, la discusión es como, la autoridad siempre dice, es que no son los mismos fundamentos, uno es la norma eléctrica, otro es la norma de ciberseguridad, así que no aplica. Pero digamos que lo quieres pelear igual, porque las multas resulta que si suman las dos, estamos hablando de más de $1 millón, tienes que pelearlo. Tienes que ir a pelear el non bis in idem. Entonces, resulta que hoy día hay coordinación, o sea, y esto es bien interesante, la ANSI, es decir, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, tiene un mandato bien explícito de coordinación con las otras entidades y se ha juntado con la autoridad eléctrica. No, yo tuve la oportunidad de hablar con la autoridad eléctrica específicamente sobre el tema y efectivamente yo he estado en conversaciones con la ANSI. Yo fui a la Comisión Nacional de Energía de este tema y efectivamente están coordinados, pero están un poco todavía viendo cómo va a funcionar todo. Y mientras estén viendo cómo funciona todo, hoy día al menos en el mundo eléctrico hay dos caminos. ANSI coordinado. Y pasa lo mismo con la CMF, pasa lo mismo, en el fondo, con todas las otras autoridades que fiscalizan. Okay. ¿Y crees que las multas cruzadas por incumplimiento entre la ANSI y entes reguladores sectoriales pueden convertirse en una amenaza adicional para las empresas críticas? Todas las entidades, todos los servicios esenciales y los OID, efectivamente hoy día, y esto yo lo conversaba con una empresa que probablemente va a ser OID, finalmente lo que está haciendo el legislador es ayudarte a hacer un análisis económico. O sea, una multa, estamos hablando que si eres OID, la multa máxima gravísima llega hasta las 40.000 UTM. O sea, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, solo ciberseguridad. Entonces resulta que la pregunta que se tiene que hacer, que esto es parte del análisis económico que hacen las empresas, es, atendido a un riesgo que es sin duda existencial, tengo que tomar decisiones que son coherentes. Es decir, si resulta que implementar un sistema de ciberseguridad me sale, estoy inventando cualquier número, que es variable por supuesto, sale, no sé, decenas de miles de dólares, uno tal vez podría decir antes de esta ley que no haya ninguna justificación para hacerlo, pero después de esta ley resulta que tal vez esas decenas de miles de dólares son la única forma de defenderte versus una multa que puede llegar hasta las 20.000 UTM si eres servicio esencial. Y si eres una entidad eléctrica, resulta que eso más la multa de la autoridad eléctrica. Entonces, efectivamente, eso es lo que está haciendo el legislador, y por eso decía que cambió la forma de pensar del legislador, donde decía la gente paga su multa y después lo arregla. Eso ya no existe. Hoy día la gente, si llega hasta la multa, probablemente es el fin de la empresa. Entonces tiene que estar preparado. La invitación es muy clara. Usted tiene que estar preparado desde hoy y tiene que estar muy bien preparado para que yo no lo multo, para cuando yo llegue con mis multas, usted tenga atenuantes, eximentes, tenga todos los elementos necesarios para protegerse, para defenderse. Mira, ahora podría pasar a otra pregunta, que es lo mismo, pero de interacción y normativa entre la ley 21.663 y la SEC, 21.719 y la 21.659. Preguntarte cómo deberían trabajar en conjunto estas normativas para no duplicar obligaciones y generar claridad en la industria crítica. Y también, cortito, si nos podrías como compartir un ejemplo de cómo
una empresa puede enfrentarse a requerimientos distintos, pero no complementarios, entre la ley 21 y la ley 21719. Claro, las leyes son, para que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la ley marco de ciberseguridad y la ley de protección de datos personales. A ver, estas son leyes que tienen una interacción súper clara. La primera interacción es que, y aquí me voy a meter en la otra ley, voy a partir por la de datos personales. La de datos personales tiene una serie de principios, ¿ya? No me voy a extender completamente en ellos, pero uno de esos principios es el principio de seguridad de la información. ¿Qué significa eso? Que cuando hay datos personales involucrados, lo que termina sucediendo es que hay una obligación hoy día legal de darle seguridad a esos datos. Y ojo que si tú tienes además, hay una categoría de datos adicionalmente que es un dato que se llama sensible, ¿ya? Y esos datos sensibles tienen además que tener una seguridad aumentada. Entonces, si uno lo piensa de esa perspectiva, la ley de protección de datos, ¿qué es lo que va a pasar? La ley de protección de datos, puedes no ser de las industrias de servicios esenciales o OIV, e igual tienes que estar pensando en ciberseguridad. Igual tienes que estar pensando en seguridad porque finalmente resulta que, solo por darte un ejemplo, los datos sensibles, ¿cuáles son? Para que tengas una idea. Son datos de salud, tu perfil biológico, es decir, tu exámenes, por ejemplo, las clínicas. El otro típico es el dato biométrico, tu rostro, la geometría de tu rostro, de tu huella digital, y los datos de niños, niñas, adolescentes y otros. Te pongo el ejemplo del dato biométrico. Antes de entrar a ciberseguridad, solo para que te hagas una idea. Entonces, el dato biométrico, resulta que yo fui a ver un cliente que en la oficina todos entran con su cara. Esto no es un servicio esencial, no es un OIV, no es nada. Pero como tiene datos biométricos, se le aplica con mayor intensidad la normativa de seguridad propia de la ley de protección de datos y por lo tanto debe tener, para cumplir el requisito de seguridad, el principio de seguridad dentro de esa ley, tiene que tener consideraciones de ciberseguridad. Ahora vamos cómo interactúan. Obviamente que si tú tienes un plan, entonces, ¿qué es lo que significa? Tú tienes un plan de ciberseguridad respecto a la ley marco de ciberseguridad. No hay ninguna duda, Maximiliano, que las empresas que están dentro de los rubros que están cubiertos por la ley marco de ciberseguridad manejan datos personales. La ley de datos personales, o el dato personal, que este dato que finalmente refiere a una persona natural, estamos hablando de nombre y root domicilio, es decir, un Excel, que tiene el nombre, el root y el domicilio, ya es un dato personal, es Excel, contiene un dato personal. Entonces, no hay ninguna duda que aquellas empresas que tienen la ley marco de ciberseguridad van a tener que además implementar toda su estructura de protección de datos, y hay muchas cosas que coinciden, porque está hablando de manejo seguro de datos, conocimiento de tus flujos de información, conocimiento de tu sistema. Entonces, yo lo que veo en ese caso, en el caso de la gente que tiene la norma de ciberseguridad, que está en estas industrias que están afectadas por la ley marco, hay una oportunidad probablemente de quedar al día no solo con esa ley, sino que quedar al día con la ley de protección de datos que viene el próximo año. La vigencia entra en diciembre del próximo año. Pero lo otro interesante para cerrar la idea es que las empresas que no están sujetas a la ley marco de ciberseguridad también tienen obligaciones de ciberseguridad respecto a sus datos personales. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo en la interacción de estas ambas normas, Maximiliano? Es que hoy día el tema de la ciberseguridad se instala como algo ineludible. Es decir, los directorios tienen que estar conversando de eso. Las empresas tienen que estar conversando de eso. Porque las multas, y nuevamente por eso ponía el contexto, las multas en el mundo de los datos personales son similares a las multas de ciberseguridad. Y es importante entender también que aquí hay dos agencias. Entonces resulta que vas a tener la ANSI, que es la Agencia de Ciberseguridad, vas a tener la Agencia de Protección de Datos Personales, y digamos que tienes aparte una falla eléctrica, vas a tener el coordinador. Entonces tú puedes, resulta que tener de un solo hecho tres entidades públicas, y digamos que se comete un delito informático, que es un tema penal, podrías tener el Ministerio Público. Entonces,
lo que termina sucediendo con estas leyes es que todas interactúan entre ellas. Entonces, finalmente lo que está sucediendo, y todas estas leyes son nuevas, por si acaso, Maximiliano, son leyes que han salido en los últimos 2-3 años, no existían. Entonces, hay un cambio importante de escenario. Me parece interesante la pregunta porque te obliga a pensar en cómo interactúan las normas, que es lo que intentamos de hacer nosotros para hacer bien nuestro trabajo e intentar de hacer que todo esto tenga sentido. Y efectivamente la interacción es esa, que probablemente más empresas, o sea, de hecho, la Ley de Protección de Datos la aplica esencialmente a todas las empresas de Chile. La verdad es que ese conjunto que uno diría, bueno, hay algunas de esas que no tienen ciberseguridad, hay que pensarlo de nuevo, porque resulta que por datos personales sí tienen que hacerlo. Y mirado desde una perspectiva técnico y legal, desde la práctica tecnológica, ¿qué soluciones o marcos recomienda para alinear los requisitos técnicos con la exigencia legal de reporte, trazabilidad y gobernanza? Mira, aquí lo importante, hay muchas soluciones técnicas. Yo creo que aquí hay dos líneas. Voy a hablar de 2 líneas técnicas. Primero, el mundo software, por así decirlo, hay infinidad de soluciones y esto hay que revisarlo con tu proveedor de confianza respecto a qué soluciones técnicas se pueden dar. Por supuesto que lo que nosotros, cuando hacemos esta implementación y la hacemos con equipos multidisciplinarios, lo que nos parece a nosotros relevante es que estas soluciones que, como dices tú, puedan traer trazabilidad, mayor efectividad, en fin, sean coherentes con los planes, porque el otro lado técnico es, por ejemplo, por darte un ejemplo más general. Entonces, tú tienes una empresa que cree que va a hacer OIV y por lo tanto tiene que implementar un plan de seguridad de la información y decide, por lo tanto, tener una ISO 27001 y esa ISO tiene esa ISO, tiene su versión aparte, tiene la parte de subcapítulo de ciberseguridad y por lo tanto comienza a hacer una serie de actos que son más bien de gobernanza al principio. Oye, ¿quién está encargado? ¿Cuáles son los procesos? ¿Dónde están los riesgos? Se hace un análisis que tiene que ver con todos esos elementos. Y eso tiene que conversar con la solución técnica. Entonces, si tú tienes, oye, ¿sabes lo que? Por un ejemplo muy, muy sencillo, tal vez más básico, más incluso de TI que de OT, de ciberseguridad OT. En el mundo de los datos pasa que hay un Excel entonces que tiene toda la información personal. Bueno, ¿cuál es la solución técnica? Bueno, Microsoft tiene una solución, el Purview, que es lo que te permite mirar quién se ha metido y bloquear. Ya. Muy sencillo. Pero si eso no conversa con la estructura completa, es difícil después, por ejemplo, que sea evidencia para un juicio o para un proceso administrativo. Entonces, finalmente, la sugerencia acá es primero, obviamente, los servicios de ciberseguridad son servicios altamente tecnificados que requieren conocimiento sectorial y específico de software, aparte de elementos OT, es decir, físicos, que requieren un nivel de expertise. Y lo otro interesante es que ojalá eso, el proveedor que uno tome de eso, tenga el conocimiento o la capacidad de conversar a su vez con los elementos de gobernanza legales técnicos propios de un procedimiento en caso de implementación de un sistema de la información. Es interesante porque además lo que va a pasar con todos estos sistemas es que tú los vas a tener que certificar. Y la certificación se hace ante la ANSI, ante la autoridad regulatoria. Y ese procedimiento de presentación ante la ANSI es un procedimiento más bien jurídico, vamos a decir. Es un procedimiento que uno presenta un escrito, hace una presentación escrita que explica con detalle cuál es el marco teórico. Yo hice una ISO, yo hice una NERC, y además presenta todos los elementos tecnológicos que después deben ser auditados para la certificación. Pero al final, si te das cuenta, para mí es importante poder presentarlo como algo unificado si es que la empresa quiere después protegerse en ese sentido. ¿Y qué rol cumplen o qué rol jugarían los CISO y los asesores legales en la integración de estas normativas dentro de las organizaciones? Mira, al final yo diría que efectivamente aquí voy a hablar de los CISOs. Yo no soy CISO, pero lo que yo veo desde mi vereda más legal, por supuesto, es que hay un rol importante primero de capacitación. Es decir, el CISO va a cumplir un rol fundamental. Es decir, una persona que tenga la capacidad de entender los riesgos técnicos de ciberseguridad va a ser una persona clave que va a ser muy necesitada al interior de la empresa, ya sea como un CISO interno o un CISO as a service,
vas a necesitar una persona técnica que entienda y que además pueda interactuar con la autoridad. Porque cuando tú haces tu informe, lo hablábamos al principio respecto a las obligaciones, cuando tú haces tu informe al CECIR, tú tienes que decir lo que pasó y tienes que explicarlo de una perspectiva técnica. Oye, tal vector de ataque, entraron por tal puerto, esto fue lo que sucedió, se metieron en nuestras bases de datos, y eso lo va a entender un CISO. Entonces, y el CISO aparte el que te va a estar mirando los riesgos de verdad del lado técnico. Desde el lado legal es lo que te he conversado yo ahora. Efectivamente, esto está inmerso en un tema que es regulatorio. Por lo tanto, hay que entender las normas, hay que entender cómo se movilizan los actores, quién es la ANSI, qué últimas resoluciones ha sacado la ANSI, cómo funciona, cuáles son los procedimientos. Hay un elemento, obviamente, que es regulatorio jurídico. Y desde la perspectiva de la implementación también hay que hacer un ajuste, en el fondo. ¿En qué me refiero? Uno puede agarrar una ISO, y eso está perfecto, o cualquier otra certificación, pero lo que uno tiene que hacer es el match. Uno tiene que ir y decir, ya, esto cumple tal artículo de la ley, esto cumple tal artículo de la ley, esto cumple tal artículo de la ley, entonces yo cumplo, y he cumplido absolutamente todo lo que me pide la norma, y en el futuro, lo que saque la ANSI, porque la ANSI es una entidad que va a poder dictar instrucciones. O sea, la ANSI va a decir, oye, a mí me gusta que esto se haga así, que se haga así. Entonces, uno tiene que ser capaz de combinar esto que es técnico, por supuesto, con lo regulatorio, porque la entidad fiscalizadora existe en el mundo de la regulación. Va a decir, oye, ¿se cumplió o no se cumplió la ley? ¿Se cumplió o no se cumplió la norma? Entonces, finalmente hay un rol que normalmente, como te decía antes, los CISOs van a tener que ser capaces de conversar con los abogados también, y los abogados van a tener que conversar con los CISOs, porque al final ambos mundos son tremendamente relevantes para el cumplimiento integral del tema. Y ahora en nuestro último set, que sería visión y futuro, ¿qué riesgos o vacíos regulatorios prevén la aplicación de la ley 21663 en comparación con riesgos internacionales como la NIS 2 o la NIST? Mira, ¿qué es lo que sucede? Que el primer gran, no sé si es un vacío, te quiero un poco de historia también. Lo hablaba al principio respecto a Europa, que Europa haya determinado este dictamen, en fin. Y los países europeos se obligaron a sacar leyes, porque estos no son leyes, son grandes directrices de las cuales cada país después transforma en una ley que es coherente con su sistema jurídico. Europa está atrasada. Es decir, no hay tantos países que tengan una norma escrita. Los países tienen normas antiguas tal vez de ciberseguridad, pero las normas NIS de ciberseguridad no han salido en todos los países de Europa. No salió, hasta el último que yo vi, no había salido ni en Alemania, ni en España. Estaban todos mirando qué hacían. Y por lo tanto, el primer gran vacío respecto tal vez de lo que nos pasa con la ley de protección de datos personales, donde Chile se demoró muchísimo en la norma de datos personales y por lo tanto tenemos casi 10 años, más de 10 años de experiencia europea de la norma europea de datos, del GDPR. Entonces tenemos mucho para dónde mirar. Otros países nos copiaron la norma antes, entonces nosotros sabemos cómo funciona y tenemos una idea que va a ser el regulador. Tenemos la verdad, hay harto material. Han salido grandes juicios históricos, emblemáticos de la GDPR, ¿me entiendes? Entonces, multas a Google por 500 millones de euros. Entonces, tenemos un conocimiento. La NIS, tenemos mucho menos conocimiento. O sea, hay un vacío ahí importante de cómo va a ser, porque al final aquí hay mucho por determinar de cómo se fiscaliza, de cómo va a funcionar. Entonces, hay un vacío tal vez en entender. Y por eso están apurando mucho a la autoridad chilena a que comience a sacar instrucciones técnicas de cómo va a hacer, qué es lo que va a funcionar. Entonces, el vacío diría yo que es un vacío hoy día más bien operativo, es un vacío de que efectivamente la norma, como está escrita, está perfecta, pero le falta todavía este sustento de normativa sectorial que no está claro. Y lo segundo es que, como hablábamos antes, por ponerte el caso eléctrico, todavía hay vacíos entre cómo van a interactuar estas agencias. En la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, en el mundo financiero, atendido que los bancos, la industria banca y finanzas es un servicio esencial. Lo que, por ejemplo, tiene que hacer la CMF es sacar una norma de carácter general de la CMF para decir cómo va a funcionar para banca y finanzas la norma sectorial de ciberseguridad. Entonces, hay vacío hoy día, mucho vacío regulatorio sectorial. O sea, estamos todavía mirando
El tema es que la ley marco de ciberseguridad está vigente, las multas están vigentes, está todo vigente. Entonces, están estas dos velocidades. Una, en que las empresas están mirando qué es lo que pasa, y segundo, del lado más de los que estamos mirando esto como asesores, como descontado lo que diga las distintas autoridades, usted ya tiene que estar inscrito en ese CIRT, tiene que tener sus primeros protocolos, tiene que adelantar sus riesgos, sin importar lo que diga la autoridad. Y ahí yo diría que está el gran desafío. Por último, Eduardo, preguntarte cómo imaginas la evolución del ecosistema de ciberseguridad en Chile en los próximos 3 años, considerando el cruce normativo. Yo creo que este es un momento, uno no quiere ser no quiere exagerar mucho, pero yo creo que es sin duda un momento bien histórico, porque tenemos al menos 2 normas principales que van a estar dando que hablar por los próximos años, que son esencialmente conectadas a la ciberseguridad. Es una temática que va a tener un desarrollo enorme y probablemente Chile va a ser, ya lo es, o sea, como te decía, Chile probablemente es uno de los países, de los primeros países del mundo en tener una norma de ciberseguridad así de avanzada. Por lo tanto, yo diría que aquí van a haber dos cosas que pasan mucho. Primero, evidentemente va a haber un desarrollo acelerado de la industria de ciberseguridad. Ya lo vemos en el mundo. El mundo completo, una de las áreas que más crece es ciberseguridad. Pero en particular en Chile, con estas nuevas normativas, va a haber evidentemente un crecimiento que yo creo que es exponencial. Y segundo, atendido a la situación de Chile regulatoriamente y en el fondo la posición en que se pone al sacar esta norma de ciberseguridad, Chile probablemente debe ser un ejemplo para otros países. Chile va a ser el laboratorio para otros países. Entonces, eso posiciona no solamente el crecimiento de la industria de ciberseguridad, sino lo que va a hacer es que va a ser, como te digo, el laboratorio. Es decir, las cosas que hagan las personas que hagan las empresas en Chile, tal vez vas a poder replicarlo en Europa, porque en Europa no está la ley, pero en Chile sí está la ley, y en Chile lo tuviste que hacer antes. Tuviste que hacer antes tu ISO, tuviste que hacer antes tu NERC, o lo que sea. Entonces, nos pasa harto en Chile cuando se logran estos avances regulatorios, que Chile es un laboratorio donde tú vienes a probar ciertas cosas, y como el ámbito de regulatorio es maduro, te permite después decir, oye, si yo lo logré en Chile, logré hacer ciberseguridad en Chile, bajo normas chilenas, me certifiqué en Chile, la verdad es que esta es mi hoja de ruta para hacerlo después en Argentina o en hacerlo, ¿me entiendes?, en México o donde cualquiera de los países que sigan tomando leyes de ciberseguridad. Eduardo, agradecerte, muchas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría y conocimientos para haber compartido con nosotros. No, gracias a ustedes por la conversación. Ciber IoT, Medio Digital. Somos un espacio de comunicación dedicado a informar sobre los últimos avances en ciberseguridad, tecnología e innovación, enfocados en soluciones para empresas industriales como la minería, que buscan mejorar su eficiencia y productividad. Este año estaremos presentes en los principales eventos de ciberseguridad. Y el próximo año nos vemos en Exponor 2026. Para más información, síguenos en nuestros canales oficiales.